bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo podríamos primero responder esta pregunta? ¿Quién ha estado buscando incendiar al Ecuador? Abogado Nebot, muy buenos días y bienvenido. Gonzalo, buenos días afectuoso a los oyentes de Radio Democracia, especialmente en la capital de la República, en Quito. Déjeme empezar diciéndole que quien esté pensando en asuntos electorales en los momentos que vive el Ecuador está totalmente alejado de la realidad y de la comprensión del interés de los ciudadanos. Yo creo que lo que importa hoy día es valorar y analizar profundamente lo que ha pasado para por lo menos sacar la lección de que esto no vuelva a suceder jamás. En cuanto a nuestra posición, exactamente, absolutamente clara, es la de toda la vida. Yo soy conocido desde hace más de 30 años por ser un crítico permanente del Fondo Monetario Internacional. Eso no lo puede discutir nadie porque si se revisa la historia de mis declaraciones es tremendamente clara en esa materia. ¿Y por qué menciona al Fondo Monetario Internacional? Porque tiene mucho que ver con lo que el gobierno quiso hacer. Soy de los que piensa que una economía se puede transparentar, pero no es eso sinónimo de perjudicar a la gente pobre. La realidad del hombre pudiente, de la mujer pudiente, no es la misma. La realidad del técnico nacional o internacional no es definitivamente la misma de la que sufren las personas pobres, la clase media, los campesinos, montubios e indígenas. Y me voy a explicar de la siguiente manera. No es lo mismo ganar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares al mes que no tener trabajo, que tener pocos ingresos que vienen de un agro abandonado, o que ganar un salario de 394 dólares mensuales con el cual hay que alimentar a la familia. La gente que está en esa situación es la mayoría del país. ¿Puede usted, a título de una verdad, el subsidio causa deformaciones como la que usted ha indicado, contrabando, que lo aprovechan muchísimas personas en este país, y ese sería motivo de otro análisis, en contra de los intereses del país? Que muchos ricos también aprovechan el subsidio. Esas verdades no pueden combatirse perjudicando a la gente pobre, perjudicando, como le dije, al campesinado, a la gente que no tiene trabajo, a la gente de clase media. Entonces, desde que yo me enteré de esto, regresé inmediatamente al país. Desde que regresé al país, el día 4 de octubre, es muy fácil ver mis intervenciones en televisión, oír mis intervenciones en varias radios, incluso en alguna de ellas participó, me agradezco, Radio Democracia, lo que fue la primera al llegar yo al Ecuador. Fue sumamente claro, ese decreto 883 iba a causar lo que causó, porque carecía totalmente de una visión de realidad del país, porque no tenía compensaciones económicas. Si usted toca el combustible y toca el transporte, las dos condiciones, toca combustible y toca transporte, usted toca definitivamente precio de transporte en carga y precio de transporte en pasajeros. Si usted toca precio de transporte en pasajeros, usted está encareciendo el transporte urbano. ¿Y en qué medida se quiso hacer? 10 centavos de dólar, por ejemplo, en Quito, donde el pasaje está en 35 de nuevo ahora, perdón, en 25 centavos otra vez en victoria derogatoria.
usted aumentaba 10 centavos, usted estaba llevando a 40% de incremento la tarifa. Si en Guayaquil, donde valía 30, aumentaba esos 10 centavos, usted estaba aumentando el 34% del pasaje. Una persona del pueblo que usa bus normalmente toma 2 buses, algunos 1 y otros 3, digamos 2 buses para ir a su destino, a su trabajo, 2 buses para regresar. No deja de tener un padre, una madre anciana que no trabaja, que debe transportarse, hijos que no trabajan, que tienen que transportarse. No se respeta en algunas ciudades del país la media tarifa para el anciano, para el joven estudiante. Entonces usted estaba llevando a la población a gastar una cuarta parte de su ingreso de $394 si tenía trabajo en transporte. Eso es una monstruosidad. Y por el lado de la carga, usted tiene 2 tipos de carga. Usted tiene la carga pesada, grande, y la transportación en pequeños vehículos de la producción agrícola, donde además usted tiene el diésel como instrumento necesario para que funcionen tractores, bombas, etcétera, de pequeños agricultores y campesinos. Entonces usted está causando, si usted toca eso en la forma violenta, en la forma cuantitativa que se quiso tocar, usted está causándole problemas serios en la economía de todas esas personas. Se dijo que no iba a pasar nada. Bueno, yo no comprendo cómo personas experimentadas o con sentido común pueden pensar que ante semejante medida no iba a pasar nada. La gente sí iba a quedar tranquila. Que iba a haber una reacción. Nos pareció una movida demagógica de su parte a algunos medios de comunicación y lo advertimos. ¿Cómo? Si hay que solucionar el problema fiscal vía tributación, vía castigo social, no hay otra manera. No decíamos tampoco aquello, pero disimulábamos. No era como para que el decreto 883 reciba el beneplácito del Partido Social Cristiano ni de ningún otro sector como efectivamente ocurrió, abogado. Bueno, entonces usted está respondiendo sí. a la pregunta que me ha hecho. Yo fui criticado inicialmente por criticar el decreto. Nos pareció acción demagógica. Sí. Yo nunca he sido demagogo y mentiroso. Me ha costado mucho en mi vida decir la verdad, pero la digo y la seguiré diciendo. Lo dije, la alcaldesa de Guayaquil fue duramente criticada un día antes por decir lo mismo. Lo dijo en su estilo, quizás de una forma más cruda, pero a la larga tuvimos razón. Y no es que somos magos, no, es que hay experiencia, hay antecedentes y sobre todo hay realidad. Usted no puede simplemente económicas sin pensar que las medidas económicas afectan a los seres humanos. Y le vuelvo a decir, es posible transparentar la economía focalizando el subsidio, disminuyendo el subsidio. Si usted puede transparentar, mejorar, recaudar más, ¿por qué tiene que hacerlo pensando en la cantidad de dinero exclusivamente que usted va a recaudar para pagar la deuda externa? Y yo no digo que no se tenga que pagar, sí se tiene que pagar, pero hay formas de pagarla, con dinero todas, por supuesto. Pero yo no critico al Fondo Monetario Internacional por la cantidad de dinero que presta, por la oportunidad que lo presta, por el plazo, por el monto de los intereses. Pero lo que pide a cambio es esto que sucedió, precisamente. El descontento. Un gobierno no puede aceptar eso. Hay otras alternativas adicionales. Hay plata en el mundo. Hay renegociaciones que extienden la deuda en el plazo y en la quita de intereses.
Entonces, ya vamos a topar cómo suplir esos 1.400 millones de dólares que nos van a hacer falta. Lo importante y advertido por usted fuimos de que lo condenable e inaceptable a esta hora del partido es que muchos sectores se habían preparado, terriblemente preparados, con acciones desestabilizadoras que brillaron prácticamente con su presencia, con una configuración de un evento macro de reacción popular que no se adscribía en esto que usted renegó del decreto 883 de comienzo. Pero una vez que se puso en vigencia ese decreto, ¿usted cree que era lógico y hasta aceptable que se produzca un gran descontento popular y pacíficamente expresado, pero no de la manera como otros se aprovecharon, abogado, y de eso quiero que haga, si es tan amable, un juicio de valor? ¿Cómo vio usted la reacción de los sectores que se habían preparado para oponerse a esta resolución de la administración Moreno? A ver, más que un juicio, hacer un juicio de los hechos, de lo que sucedió. Usted me dice si era esperado o tolerable una reacción de descontento mayoritaria, ordenada y pacífica. Por supuesto que era aceptable, por supuesto que iba a suceder. Claro. Y para mí, por supuesto que es justo que así haya sido, porque la gente que se sintió lacerada en su economía era mucha, y los que pensamos que hay que defender ese tipo de personas, porque son la mayoría del Ecuador y porque no es justo que de la noche a la mañana sufran un golpe económico de esa naturaleza. El que reclame en orden, el que manifieste en orden pacíficamente, es natural. Nosotros lo hicimos durante el gobierno de Correa muchas veces, con manifestaciones de cientos de miles de personas. Lo hicimos en un sentido que ya voy a explicar, aunque también para oponernos a esto, y lo dije con claridad al inicio de mi discurso, el día miércoles 9 de octubre, no hubo un foco roto, un vidrio roto, un auto rayado, un ciudadano agredido. Entonces, una cosa es la protesta pacífica, constitucional, justa, ordenada, y otra cosa son los actos delictivos. Los actos delictivos son condenables. Unos no se anunciaron, como la quema de la Contraloría, como el ataque a Diario El Comercio, como el ataque a Teleamazonas, como el ataque a la Fiscalía Provincial de Pichincha, en Quito. Otros tuvieron un cariz distinto, fueron anunciados haciendo una apología del delito, obligando a transmitir esa declaración, donde en presencia de periodistas detenidos y vejados, de policías detenidos y vejados, agrediendo públicamente a un coronel de policía, se dijo que había que paralizar los pozos petroleros, atacar las instalaciones de agua, destituir al presidente de la República, cuya acción no defiendo, pero estamos hablando de la democracia, decirle a las Fuerzas Armadas que le quiten el cargo al presidente de la República. Se destruyó la ciudad de Quito, se causó zozobra en sus habitantes. Eso usted no pronosticó. Pronosticó un descontento generalizado, pero no, como le dije de comienzo, un aprovechamiento de gente que buscaba desestabilizar al régimen del presidente Moreno. De esto tenga la bondad de evaluar y comentarnos. Perdóneme, lo que yo estoy diciendo lo oyó
el país entero. Sí, su oposición al decreto. El país entero. Y lo sufrió no solamente la ciudad de Quito, Sí. algunas otras ciudades como Ambato, parte en Cuenca, Manta, y trataron de hacerlo también con la ciudad de Guayaquil, donde se impidió. Entonces, la comisión de delitos que no se justifican de la intención de la inmensa mayoría de personas descontentas que lo estaban con razón por un decreto que no supo valorar que no se puede afectar de esa manera la economía de las personas pobres, repito, del campo, de las personas de clase media. Es muy sencillo diferenciar lo uno de lo otro. ¿Y qué era lo condenable e inaceptable? El aprovechamiento que hicieron algunos sectores, inclusive el correísmo de cuerpo presente, en la reacción que produjeron sus hermanos de, digamos, de tendencia política, que son los morenistas, ¿no? Mire, los condenables son los hechos que sucedieron. Claro. Y los responsables son los que los causaron. Y yo creo que están a la vista. Unos más y otros menos. Unos por deducción lógica y otros porque lo anunciaron públicamente. Ahora, no hablemos en general, porque los delitos no los comete un partido político, una tendencia política. No los comete un sector de los ecuatorianos. No, los cometen las personas que los cometen, que los interesadas en desestabilizar al país. Además, lo cual es también un delito. No solamente destruir, no solamente evitar que la gente trabaje, no solamente paralizar un servicio público, no solamente desabastecer los mercados, no solamente dañar los pozos petroleros, no solamente destruir Quito, no solamente dañar las instalaciones de agua potable es delito. La desestabilización y la sedición también es delito, independientemente de lo que uno piense políticamente, porque entonces vamos a volver a vivir en la ley de la selva. Yo le pregunto si esto permanece así, simplemente volteando la página, ¿qué es lo que se ha creado? Una nueva forma, entre comillas, de resistir, una nueva forma, entre comillas, de protestar. ¿Cómo se dio cuenta usted de que había la mano de Correa lista para adherirse, digamos, a estas medidas y aparecer como el descontento de la coyuntura? Aparentemente, cuando él era en rigor, sí. Como se dieron cuenta la mayoría de los ecuatorianos absortos, veíamos esto, y como se dieron cuenta ustedes en la ciudad de Quito, dígame, ¿usted cree que al indigenado o aún a los directivos, dirigentes del indigenado, le interesaba quemar la Contraloría o asaltar la Fiscalía o el tema de el comercio o el tema de Teleamazonas? Además, había gente activa. No generalicemos, no generalicen, no son los correístas. Usted puede ser correísta, tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo. Es respetable que lo sea, todos somos algo y debemos respetar y ser respetados. Pero la gente quedó identificada. Y por el otro lado, tampoco se... ¿Pero cómo les den llamar a usted si no son correístas? ¿Cómo les puedo llamar? El que delinquió se llama delincuente, no tiene que ponerle usted un membrete político, un membrete. El pueblo indígena tenía derecho, como todos los ecuatorianos, a estar en desacuerdo, a manifestar, a hacer marchas. Y no puede culparlos usted a todos, pero hay responsables. El que delinque no es malo por su raza, por su ideología política, por su procedencia, por su nacionalidad. Es malo porque delinque. Y yo creo que eso... Ahí conviene que se queden en el páramo. Le cuento aquello. Mire, no hay peor mentira que termine. Eso le atribuían a usted, sí. No me atribuían. Le voy a explicar cómo sucedió. Yo no miento. Y también tiene usted en su poder la secuencia de aquello. Guayaquil también sufrió
ataques vandálicos. También sufrió ataques vandálicos. Fueron pocos e infructíferos porque lo impedimos. Cuando salía yo el día 8 de octubre, martes, a las 5 de la tarde, de la convocatoria a la marcha que se dio el día 9, que es pública, un periodista me dice: señor, se anuncia la llegada a Guayaquil, y estaban llegando, ya estaban en Durán, en incidentes, habían tratado de venir al kilómetro 26, etcétera, etcétera. Se anuncia la llegada de un grupo de personas encabezadas por ciertos dirigentes indígenas a atacar la marcha de la paz. En esas circunstancias, refiriéndome a ese grupo y a esas circunstancias, dije yo con serenidad: mejor dígales que se queden en el páramo. Se ha tratado de tergiversar esto. Claro. La relación mía con el indigenado ecuatoriano se basa en los hechos, no se basa en palabras. ¿Y cuáles son los hechos? Se los voy a contar brevísimamente, ya que usted toca el tema. Cuando en el año 1968, en el Congreso de la República, yo era diputado, se trató de la plurinacionalidad. Yo la respaldé. Muy poca gente la respaldó, le tenían pánico a eso. Yo supe comprender que nacionalidad no es lo mismo que Estado. Plurinacionalidad no es lo mismo que varios países. Luego, las leyes amazónicas, desde hace 25 años, si usted encuentra una que no lleve nuestra firma, va a ser una búsqueda infructuosa. Todas llevan nuestra firma. En Guayaquil, los indígenas vendían sus productos en la calle, hacinados, sin servicios higiénicos, sin techo para el sol o para la lluvia. Hicimos una red de 37 mercados, donde hoy día venden con absoluta comodidad, seguridad, tranquilidad. Hace poco tiempo estuve en las provincias de Imbabura, estuve en Tungurahua, en Bolívar, en Chimborazo y en Cotopaxi. Y discutimos sobre la posibilidad, que la estamos haciendo realidad, de construir en Guayaquil, a costa de Guayaquil, un mercado para que ellos directamente traigan sus productos y los vendan sin pasar por intermediario que perjudica a ellos y que perjudica a los que compran en esta ciudad. Esos son los hechos. Los indígenas son parte de nuestra historia. Lo dije con claridad en varias intervenciones, lo dije en mi discurso frente a esta infamia. Son parte de la historia antigua, son parte de la conquista, son parte de la colonia, son parte de la república, son parte del estado actual de hoy. De manera que quien quiera deformar eso, que lo deforme. Pero tenemos que aceptar que somos como dos países distintos. Ellos también se empeñan en separarse de nosotros, creyendo que son un Tahuantinsuyo infinito, grande, permanente. Dan esa impresión también de ostentar una independencia total, o sea, como una especie de dos países en uno solo. No somos dos países, somos un solo país y debemos mantener orgullosamente, por cariño y responsabilidad, ese país, un país. Lo que somos es muy diversos y precisamente en el respeto a la diversidad, que ya estamos hablando de otra cosa, en el respeto a la diversidad es donde se funda la unidad. Si usted no respeta la diversidad, la manera de pensar local, regional, no solamente de los indígenas, de todos los ecuatorianos, no pensamos necesariamente lo mismo. Los ecuatorianos de distintas ciudades, de distintas provincias, de distintas regiones, tenemos nuestro modo de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de expresarnos. Entonces,
esa diversidad, usted está contribuyendo a fracturar la unidad. Eso nosotros no lo vamos a hacer, nunca, nunca, porque esa es precisamente la unidad del Ecuador, el respeto a la diversidad. Lo que hay que buscar son formas pragmáticas de gobierno que le permitan, dentro de la unidad nacional y respetando un Estado central que debe tener funciones claras, a esas diversidades, tener la libertad para poder implementar su criterio y usar las rentas que por ley y por constitución le corresponden de una manera liberal, es decir, con su visión. Usted no puede obligar a todos los ecuatorianos a pensar igual, no solamente políticamente, antropológicamente. Usted no puede obligar a la gente a actuar en Quito como se actuó en Guayaquil, en Machala como se actuó en Tulcán, en Tena como se actuó en Galápagos. No, señor, quien no sepa eso no conoce el Ecuador, y quien fomente esas diferencias y hable de 2 y 3 países está atentando contra la unidad del Ecuador. Pero quien no reconozca eso está involuntariamente también atentando, porque quiere ponerle un dogal a la forma de pensar y a la forma de actuar, y no me refiero electoral ni político, es otra cosa. ¿Y quién ejercitó entonces la paralización obligada de trabajo, el secuestro, el maltrato, incluso a nuestros colegas periodistas, a los policías, a los militares? ¿Quién se insertó digamos, en un protagonismo que favoreció prácticamente a la queja nacional más que al desarrollo de un pensamiento sólidamente establecido para medir las causas que generaron este descontento macro que se sintió en todo el territorio ecuatoriano? Tenga la bondad, ¿cuál es el diagnóstico preciso que usted encuentra, digamos, en este insuceso? Pero Gonzalo, yo se lo he dicho con claridad, ese decreto no era un decreto justo ni conveniente. Está bien que se haya derogado, nunca debió haber nacido, y ojalá en su reemplazo, que veo que lo han pactado entre la Iglesia indígena, ciertas centrales de trabajadores y el gobierno, ojalá no se repita ni se permita el error. En segundo lugar, el reclamo, el descontento, la protesta ordenada que contagió en la calle o en la mente a la mayoría del país es lógica, es normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo condenable? Los actos delictivos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mire, no hay que filosofar. Debe ser esta la primera vez que se puede apreciar in situ, viéndolo, viviéndolo, por radio, por televisión, en vivo y directo, cómo se delinquió y quién delinquió. Pero se fracturó la unidad ecuatoriana. Yo no creo que la unidad ecuatoriana se ha fracturado. No. Lo que yo creo es que hay personas que intentaron eso y hay personas responsables que todo el mundo sabe quiénes son, porque lo vimos por televisión, porque lo vivieron los quiteños. Yo, por ejemplo, vi que eran los correístas. Bueno, los correístas, aunque algunos no quieran, los correístas son bastantes. ¿Usted es uno de ellos que no quiere que sean bastantes? Tampoco puede usted decir que son los indígenas, que también son bastantes. Claro. Son los que asumieron los actos delictivos. Los conoce todo el país. Y eso no se puede permitir. ¿Con qué propósito asumieron ese rol? Con el rol de manifestar descontento de una forma totalmente delictiva y con el fin de desestabilizar el país para consolidar aspiraciones incorrectas. Punto. ¿Y los focos delictivos en qué consistieron, abogado? Los focos delictivos. Sí. ¿En qué consistieron esos focos? ¿A usted le parece que quemar la Contraloría, atacar el comercio, imagínese, atacar Teleamazonas no es un acto delictivo? Ni me pregunte, claro. Destrozar el centro histórico de Quito, paralizar el trabajo, el transporte, paralizar
la entrada de víveres a los mercados, capturar y retener y golpear periodistas, militares, golpear policías por televisión, dañar los pozos petroleros y las instalaciones de agua, no es delito. Es un cúmulo de delitos. ¿A quién atribuye, abogado? Es lo que no queda esclarecedor en este momento. A la actitud delictiva y a los fines pro forma de los que lo hicieron, pero no generalicemos las cosas. Ya. No hablemos tampoco de cataclismo como la ruptura de la unidad del país, porque no es cierto. El ciudadano normal rechaza todo esto con la misma fuerza que rechazó el decreto. De esta forma o bajo esta metodología busca retornar al poder político, no sé, vía qué circunferencias que estratégicamente ha diseñado el expresidente Rafael Correa. Me da la impresión, y esta es una impresión mía, que lo que busca es no ser sancionado ni enjuiciado y diferir las cosas. Claro. Y eso está próximo, pues, ¿no? Pero respecto a la justicia no suelo hablar porque yo soy de los que creo en la independencia real de los poderes del Estado. El país requiere justicia. ¿Quién implementa la justicia? ¿Quién acusa y sanciona? Los fiscales y los jueces. Y debemos exigirles que lo hagan con prontitud y que lo hagan apegados a la ley y a la verdad, sin perseguir y sin solapar la impunidad. Ahora, ¿qué comentario le merece la intervención de la institución militar? ¿Cómo está el frente militar y las consecuencias que ha generado en la actitud del señor presidente de la República? ¿Él está desinformado o mal informado, desorientado, o detectó algo terrible, peligroso, que reaccionó de esa manera, alejando de su frente militar a dos figuras aparentemente idóneas, que en verdad pues se les notó que no hacían nada, ¿no? O sea, se quedaron cruzados de brazos. Y el ejército no ha sido de esas dimensiones inoperantes. Nunca, porque somos testigos de 40 años de actividad política y testigos de golpes de Estado, unos exitosos, otros frustrados, en fin, donde el ejército ha tenido palabra importante, significativa, abogado. Miren, las Fuerzas Armadas, no solamente las Fuerzas Armadas, la policía también, la fuerza pública, tienen un comandante jefe que es el presidente de la República. Se supone que hacen lo que le ordena dentro de la ley, por supuesto. Yo no voy a hablar, no me gusta por principio hacerlo, de intimidades que no conozco. En cuanto al presidente, yo creo que definitivamente quienes le vendieron la idea de ese decreto le hicieron un gran daño. Quienes le dijeron que no iba a haber reacción o no sabían por inexperiencia lo que iba a pasar, y cuando se produjo la reacción hubiese sido bastante más conveniente, mucho menos costosa, no hubiese habido que lamentar. Lo más terrible de todo, aquí se han perdido algunas vidas, hay muchos heridos. Así es. Una vida no vale esto, varias vidas peor. Se hubiese evitado todo eso si se hubiese actuado a tiempo, porque cuando las cosas se desbordan, ya sea popularmente con buena intención, y peor aún si usted le añade actos delictivos, la solución se hace más difícil. De manera que yo no puedo decirle a usted internamente qué pasó allí, porque eso es algo que conocerán los señores comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía y el señor Presidente de la República. Pero ¿cuál es el papel, a su criterio, abogado, de las Fuerzas Armadas en una situación de convulsión de tanta gravedad? Mantener el orden interno es una de sus funciones primordiales, mantener el orden interno, pero por supuesto son fuerzas obedientes, entonces tienen que obedecer al Ejecutivo a través de los ministros de Defensa y de Gobierno, que se supone actúan bajo la instrucción del Presidente de la República. Eso es, en teoría, cómo funciona. ¿No ha tenido la oportunidad de acercarse al juicio de valor del presidente Moreno respecto de esos instantes? ¿Qué sintió él respecto del frente militar, digo?
Eso se lo tiene que preguntar a él. No he tenido ninguna No he tenido la oportunidad. Pero digo, ¿usted no tiene el pálpito de qué ocurrió en el frente militar? No tengo el pálpito, pues esto no es cuestión de pálpito, esto es cuestión de órdenes y de resultados y de cumplimiento del deber. ¿Quién falló en las órdenes, abogado? No podía decirles quién las dio. No me gusta especular en estas cosas, son muy delicadas. El resultado cuenta y el resultado no fue bueno. Y ahora la gran interrogante nacional respecto de su porvenir democrático, ¿depende de qué? Depende de que los ecuatorianos queramos ser democráticos, y creo que debemos querer, y creo que debemos hacer todo lo posible porque estas experiencias no vuelvan a suceder, por no cometer errores de esta naturaleza y por no dejar sin sanción no a quienes democráticamente protestan, sino a quienes deliberada públicamente delinquen. Pero los militares no podían, bajo ningún punto de vista, disparar contra el pueblo, ¿no? Y no debían tampoco. Desde luego. Y por eso es que no hay que llegar a esas situaciones que rebasan la lógica. Si usted hace una norma que sabe que va a provocar reacción, primero, esa norma no debe hacerla. Primero, debe considerar las personas y su nivel de vida antes de dictar una norma. Segundo, debe prever una reacción. Y tercero, si se da la reacción como era esperado, usted debe calmar la situación, poner orden en la situación, cuando la situación está naciendo y no cuando llega al volumen que llegó en los días pasados. No me perdonarían los oyentes si no le pregunto cuáles van a ser las fatalidades económicas que esto nos va a producir a corto periodo y a largo periodo. Vamos a tener dificultades económicas gigantescas. Mire, eso tiene que preguntárselo en concreto a quienes gobiernan, porque depende de las medidas que se tomen. Si usted me lo pregunta a mí en teoría, y le digo en teoría porque yo no soy el que ejecuto eso, yo te puedo decir lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es muy sencillo de pensar y difícil de ejecutar, pero hay que ejecutarlo para que lleguemos a un objetivo. Usted tiene que tener un Estado que no dilapide, porque la plata es de los ecuatorianos, todos, de los que pagan los tributos, de los que generan los ingresos al Estado. Usted tiene además que renegociar la deuda, extendiendo el plazo y bajando intereses para que el impacto de la deuda sea menor cuantitativamente cada año y libere dinero para la obra pública que genera trabajo y para la atención social de las personas vulnerables, que corresponde exclusivamente al Estado nacional, local. Aparte de que hay formas de obtener dinero en buenas condiciones fuera del Fondo Monetario Internacional, a quien, repito, no critico por dar dinero, sino por las consecuencias de la forma en que lo hace y de lo que pide a cambio. Usted tiene jamás que vender, y que no se me vuelva a malinterpretar, porque yo hablo bastante claro. Lo que pasa es que hay gente que, como no puede combatir con éxito mis ideas, pretende desfigurar lo que digo. Jamás vendiendo, pero sí contratando la administración eficaz y honesta de varias empresas del Estado, entre ellas Petroecuador, las eléctricas, las telefónicas. De esa manera, los empleados serán contratados por las empresas privadas. El Estado no se llenará de empleados innecesariamente. El Estado no invertirá, no gastará, invertirá la empresa privada nacional o internacional. La calidad de los servicios le mejora al pueblo, la cantidad también. El costo de los servicios es distinto. Usted tiene que mirar al agro, al turismo, al agro ecuatoriano, del que come la mitad de la gente y vive la otra mitad. No hay crédito suficiente, oportuno, barato, no hay tecnología, no hay política de comercialización, no se entiende la realidad. El ejemplo que puso el señor Isa, lo puse yo primero. Revise mis declaraciones. Es correcto.
correcto. Un señor que tiene un pequeño tractor, ¿qué es eso? ¿Un auto de lujo? Es un implemento de trabajo para generar producción para todos los ecuatorianos. ¿Cómo puede tener impuestos, aranceles, IVA, en algunos casos? ¿Cómo se puede desconocer la realidad? Estados Unidos gasta $1.000 millones al día. Escúcheme bien, $1.000 millones al día en subsidio a la agricultura. Yo no estoy proponiendo eso para el Ecuador, pero por lo menos, señores, incentiven, motiven, desgraven, no cobren tributos, creen un diésel especial para el agricultor. No hagan caso a instrucciones que serán teóricamente correctas, pero que en la práctica causan lo que acaban de causar. Hemos llegado a cero, han derogado el decreto, y mire el costo que ha tenido que pagar el país, los ecuatorianos, el gobierno. Entonces, aparte de eso, incentiva el turismo. Aparte de eso, transforme la seguridad ecuatoriana. No puede ser que la cuarta parte de los salarios de los ecuatorianos del sector público y privado, que debían servir para la salud y no sirven, que debían servir para las pensiones y no sirven, tampoco sirvan para dar rédito al aportante. ¿Por qué no se hace lo que hacen otros países? Usted tiene cuentas de lo que tiene, intereses sobre lo que tiene. Le dicen dónde está su dinero. Ese dinero se invierte en desarrollo del país y se crea a través de un capitalismo popular, porque los aportantes, los trabajadores públicos y privados de toda condición social, económica y regional son los dueños de gran parte de las empresas a través del capitalismo popular de inversión, del dinero que pagan al seguro social, que es nuestro. Se genera crecimiento económico, se genera empleo, se generan, sin subir los impuestos, se generan por crecimiento más recaudaciones para el Estado. Usted me pregunta a mí lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil hacerlo. ¿Se puede hacer de la noche a la mañana? ¿Por no, qué? ¿Por qué es complejo hacerlo? Perdón. Porque hay que revertir situaciones de distorsiones muy graves. Pero por ejemplo, más grave esté el enfermo, mientras más grave esté el enfermo, andamos con un enfermo, más urgente es su atención, pues. ¿Y cómo se lo atiende? A través de los procedimientos y de los medicamentos correctos, no de los incorrectos. ¿Y qué distorsiones dejó ensamblando el correísmo? Perdóneme. ¿Qué distorsiones dejó ensamblando el correísmo, digo, en su periodo de gobierno? De todo lo que estamos viendo, pues, señor, un Estado gigante, la dilapidación, salvo excepciones que las hubo, a mí no me gusta generalizar, dilapidó la más grande fortuna que ha recibido el Ecuador en una década, nos dejó con la deuda más grande de la historia, tomó dinero del Seguro Social, que es dinero de los ecuatorianos, tomó dinero del Banco Central, tomó dinero de los maestros que estaban construyendo viviendas, por lo menos aquí en Guayaquil lo hicieron muy bien, a título de que eran comunistas. No hay que fijarse si el que construye hace el bien es comunista o no es comunista, hay que fijarse si hace el bien o si no hace el bien. Distorsionó totalmente el país, tomó totalitariamente las riendas de todo el poder, de todas las instituciones del Estado en sus manos. Y eso hay que desmontarlo, pero con habilidad, con tranquilidad, con perseverancia, con metodología. No se puede hacer de la noche a la mañana. Se pueden tomar de la noche a la mañana los criterios necesarios para hacerlo, pero la implementación de los criterios no se puede mentir diciendo que es mañana. Quien diga eso le va a mentir al país. Lo que pudimos apreciar, abogado, es que el Poder Ejecutivo estuvo bastante sorprendido y francamente impreparado para una movilización indígena infiltrada por el correísmo. ¿Eso también es claro para usted? Es muy claro, infiltrada por delincuentes
permítame seguir insistiendo. ¿Es un equivalente al correísmo? Califico de crimen ser correísta, de crimen ser de tal o cual partido, de crimen ser indígena, mestizo, negro, blanco, de crimen ser serrano, ser costeño. No, señor. Crimen es el que comete un delito tipificado en la ley, y en esta ocasión se sabe perfectamente quiénes son. Nada tiene que ver su raza, ni su procedencia, ni su ideología en esto. ¿A quién debe sancionar el pueblo ecuatoriano con su poder del voto en el futuro? A los que administran mal, a los que le han causado la situación de pobreza en que se encuentra el Ecuador, a los que incitan a la delincuencia también. A los que han ampulado las distorsiones económicas y las desigualdades sociales también, pues. Pero por supuesto que sí. ¿Ahí qué remedios usted plantea, abogado Nebot? Esa es una forma de describir la pobreza, y el pueblo ecuatoriano lo que tiene es el derecho pleno y la posibilidad cierta de buscar la prosperidad. ¿Acaso que no hay pueblos prósperos en el mundo? ¿Acaso que no hay comunidades prósperas en el Ecuador? Esto no es magia, esto no es milagro, esto es la aplicación del sentido común y la justicia social con eficacia y con solidaridad. A eso es que debe propender todo gobierno de todos los países. La última pregunta: ¿quién minó las posibilidades de reacción de las Fuerzas Armadas para defender naturalmente al país social? A ver, la palabra reacción puede insinuar disparos y muerte. Claro, no es mi intención aquello. Por este lado, jamás. Yo creo que el mayor poder de las Fuerzas Armadas, con órdenes precisas y oportunas, con inteligencia, la disuasión, es decir, que no pasen estas cosas, no permitir que se llegue al extremo que se llegó, y luego la justicia tiene que sancionar a los que han cometido los delitos. Es tan simple como eso, aunque complicada y dolorosa sea la situación por la que ha atravesado el Ecuador. Y si pasamos de agache con una impunidad manifiesta este episodio tan tremendo, sería muy grave para el país que un precedente de esta naturaleza se acabe simplemente virando la página, porque el resto de las páginas del libro viene atrás y van a virar al país en vez de que el país vire la página. ¿Y qué plantea usted, abogado? Justicia, lo que dice la ley. Justicia. No se puede plantear otra cosa en democracia que esa. Pero muchos se van a pasar con el rol de impunes. Ese es el problema de los jueces y de los fiscales y de los ecuatorianos que lo toleren. Es que son estaciones bastante correístas, o sea, la justicia está en manos de ellos mismos. Otra vez te digo, entonces serán jueces corruptos y fiscales corruptos, cualquiera sea su ideología o su quehacer político. Abogado, muchas gracias, mil perdones por esta alargada molestia, pero ha sido una entrevista muy importante para conocimiento público. Gracias, abogado. Un gusto, mi abrazo afectuoso y solidario al pueblo de Quito. Muchas gracias.